Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Rodolfo Maximiliano. Soy estudiante de la Universidad de Guanajuato del semestre de Medicina Interna y a mí me toca hablarles un poco acerca de las glomerulonefritis rápidamente progresivas. Como definición, tenemos que esta enfermedad se va a caracterizar por ser un síndrome nefrítico agudo que se acompaña de la formación histológica de semilunas glomerulares crecientes, o sea, que progresan, más aparte una progresión a falla renal en semanas a meses. Dentro de generalidades y epidemiología, tenemos que es un síndrome clínico que se caracteriza por tener, por ser una enfermedad glomerular en el uroanálisis. ¿Esto a qué se refiere? A la presencia de eritrocitos dismórficos y la presencia de pérdida de proteínas. También se caracteriza por la pérdida progresiva de la función renal en un periodo relativamente corto de tiempo. Depende mucho esto último del contexto clínico del paciente y puede variar de días, semanas o hasta meses. Pues como ya lo mencionamos antes, se va a caracterizar por la formación de semilunas, que son proliferaciones extracapilares en el espacio de Bowman. Esto lo vamos a ver un poco más a detalle en las siguientes diapositivas. Esta enfermedad se puede presentar a cualquier edad, pero según las bibliografías citadas, tienen una predilección por aparecer entre los 20 y 50 años de edad. Un ejemplo práctico aquí es que si observamos estas lesiones en semiluna en pacientes muy ancianos, podemos tener un diagnóstico diferencial de una nefritis aguda. La severidad de esta enfermedad va a depender de la enfermedad de base del paciente, el proceso inmune que esté detrás, que produzca la lesión del capilar glomerular. Entonces va a depender de la patología de base, la severidad de esta enfermedad. Y por otra parte, va a depender del grado de formaciones de semilunas en los glomérulos. Como podemos ver abajo en este pequeño diagrama, dependiendo del porcentaje, le podemos dar una clasificación. Si es más del 80% y de predominio circunferencial, pues indudablemente estamos hablando de una glomerulonefritis rápidamente progresiva y muy probablemente este paciente vaya a avanzar una falla renal avanzada o terminal y tiene una muy alta probabilidad de que el tratamiento contra este paciente falle. Cuando es menos o igual del 50%, se ha observado que la mayoría de los pacientes va a avanzar con un curso indolente y tienen una muy buena posibilidad de que su remisión sea completa. Por otra parte, si tenemos menos del 10% de lesiones semilunares en el glomérulo, ya no es considerada una glomerulonefritis rápidamente progresiva y estaría siendo catalogada como otra enfermedad glomerular, pero no una rápidamente progresiva. Ahora un poco de la patogénesis. Entonces, un poquito más adelante vamos a ver los tipos de patología, las patologías de base que producen este síndrome, estas manifestaciones, pero en general todas estas patologías de base van a dar un daño al capilar glomerular, por lo que se va a responder con una respuesta no específica a este daño, un proceso inflamatorio no específico. Este proceso inflamatorio va a dar un daño, va a dañar la barrera capilar glomerular, por lo que se va a perder esta permeabilidad e impermeabilidad de los productos, esta exclusividad, vaya, de los productos, dando un movimiento de los productos plasmáticos al espacio de Bowman. Pues, como sabemos, el plasma tiene muchos productos, pero los que destacan en esta patología, los que destacan las bibliografías en esta patología, son la formación de fibrina, la migración de macrófagos, la migración de células T, citocinas proinflamatorias, factores procoagulantes e inhibidores de la fibrina. Y esto nos va a dar como resultado pues las características lesiones en media luna que van a ser proliferaciones extracapilares en el espacio de Bowman. Para complementar un poco la patogénesis de la enfermedad, podemos decir que esta patogénesis va a estar dividida en dos fases, a grandes rasgos. La primera es la inflamación activa, es cuando se está dando esta fuga de líquido plasmático al espacio de Bowman, se están activando las células proinflamatorias, se están secretando citocinas proinflamatorias. Pues este es el periodo de inflamación activa. Y como sabemos, la inflamación
conforme va avanzando, pues bueno, aquí en este caso nos va a dar una cicatriz. Esa cicatriz son estos complejos en media luna y son, como aquí lo dice, están constituidos de elementos fibrocelulares y de fibrina. Algo importante o algo que será es que cuando estamos en esta fase de cicatriz, de fibrosis, hay una muy alta probabilidad de que no haya una respuesta del paciente al tratamiento inmunosupresor. También para complementar, pues se observa depósito de colágeno por la activación y proliferación de los fibroblastos. Ahora sí, vamos a pasar a la clasificación o los tipos de glomerulonefritis rápidamente progresiva. Se va a dividir en 4 grandes grupos. La primera que tenemos aquí es la lesión mediada por inmunocomplejos, depósito de complejos inmunes en en la membrana basal que van a dar todo este proceso inflamatorio que comentamos en momentos previos. Y este puede ser causa por nefropatía por inmunoglobulina A, por glomerulonefritis postinfecciosas, por una nefropatía lúpica o por una crioglobulinemia mixta. El siguiente tipo que tenemos aquí marcado es la glomerulonefritis cuasi inmune. Esta se va a caracterizar porque no vamos a observar depósitos de inmunocomplejos, no va a haber anticuerpos antimembrana basal glomerular y se va a caracterizar porque en la mayoría de estos hay una activación de los neutrófilos ante la presencia de los anticuerpos antinucleares, ante la presencia, perdón, de los factores activadores de los neutrófilos. O sea, neutrófilos activados por el factor activador de neutrófilos, que estas son sus siglas en inglés, ANCA. Luego tenemos, pues, que esta glomerulonefritis rápidamente progresiva puede ser por anticuerpos antimembrana basal glomerular. Y aquí puse la enfermedad de Goodpasteur, que significa cuando estos anticuerpos no solo atacan la membrana del glomérulo, sino que también van a atacar al receptor de colágeno tipo 4 en la membrana basal del alveolo pulmonar. Entonces, pues vamos a tener manifestaciones tanto renales como pulmonares. Y por último, tenemos el tipo idiopático. Este se va a caracterizar por cualquiera de estos 2 puntos que mencionamos al lado derecho de la diapositiva. El primero es que existan complejos inmunes que no se puedan, que no entren en ninguna de las clasificaciones previas. Y el segundo, que sea una glomerulonefritis pausoinmune o causa inmune con este factor activador de neutrófilos negativo. Entonces, si tiene uno de estos dos o los dos, la enfermedad se va a clasificar como idiopática. A continuación tenemos una imagen de una glomerulonefritis por anticuerpos contra la membrana basal. Y aquí pues nos describe que en el glomérulo del lado izquierdo se observa la formación de semilunas. En esta otra imagen tenemos una glomerulonefritis causa-inmune, o sea, en ausencia de complejos inmunes, de anticuerpos antimembrana o factor activador de neutrófilos negativo. La presentación clínica. En la mayoría de los pacientes, esta enfermedad va a iniciar con un cuadro insidioso, como si fuera una infección, un proceso infeccioso. Las características de este cuadro insidioso va a ser la fatiga, fiebre, náusea, vómito, anorexia, artralgia y dolor abdominal. Posteriormente, en la mayoría de los casos, no necesariamente, no tiene que ser en orden, aparece el síndrome nefrítico, que se va a caracterizar por hematuria, por disminución del volumen urinario, por hipertensión arterial y por edema. Usualmente la hematuria va a ser una macrohematuria, pero se pueden observar las dos, micro y macrohematuria. La hipertensión arterial no se presenta en todos los pacientes, de hecho, no en la mayoría se presenta. Y cuando se presenta tiende a ser de carácter leve o moderado. También
pues obviamente va a existir una lesión renal y esta lesión renal se va a ver reflejada en la creatinina sérica, que las bibliografías toman el punto de corte como arriba de 3 miligramos sobre decilitro. Eh, y al final podemos tener hemoptisis. La hemoptisis entonces tenemos que se va a asociar principalmente a la enfermedad de Gut-Pasteur en una glomerulonefritis por anticuerpos contra la membrana, donde se va a estar viendo afectados los alvéolos y vamos a tener hemoptisis, pero no necesariamente tiene que haber sangre en la tos, también puede ser tos no productiva, podemos tener también episodios de dificultad respiratoria. En evaluación y diagnóstico. Pues la evaluación y diagnóstico van a ser específicas a la patología renal, a investigar qué tiene nuestro riñón. Primero tenemos el uroanálisis. El uroanálisis nos va a documentar una enfermedad tipo glomerular, como ya les había comentado, con eritrocitos dismórficos y proteinuria. Normalmente, cuando tenemos mucha proteinuria, esto se observa en las enfermedades graves. No se observa tanta proteinuria, no, perdón, no se observa tanta proteinuria en las enfermedades graves, esto que la tasa de filtración glomerular ya es muy baja. Y también se pueden observar cilindros eritrocitarios. En la evaluación serológica, pues estamos buscando estas patologías de carácter inmune o autoinmune, como pueden ser el factor activador de neutrófilos, los anticuerpos antimembrana, complemento y anticuerpo antinuclear en caso de una nefropatía lúpica, y las crioglobulinas, y también, sí, las crioglobulinas en caso de una crioglobulinemia mixta. La biopsia renal pues, nos va a arrojar una proliferación de células epiteliales en el espacio de Bowman que tiene que ser más del 50%. También se pueden llegar a observar microtrombos en caso de que estemos hablando de crioglobulinemia. La microscopía inmunofluorescente, pues buscamos que se tiñan diversos complejos. Inmunocomplejos, sí, diversos inmunocomplejos. El tratamiento. Tenemos que dar un tratamiento, se tiene que dar un tratamiento empírico inicial de manera precoz, por lo que es importante hacer una correcta evaluación del paciente para llegar al diagnóstico de manera eficaz y rápida, para poder dar un tratamiento eficaz y rápido. Como vemos, como sabemos, esta es una enfermedad que si no se trata, indudablemente va a llegar a una falla renal avanzada, una falla renal terminal, por lo que esto es necesario. Y este tratamiento va a ser de inicio con pulsos intravenosos de metilprednisolona a altas dosis, 500 a 1000 miligramos por día por 3 días. Esto lo vamos a seguir de prednisona oral, y dependiendo del contexto clínico del paciente, se puede o no agregar ciclofosfamida o rituximab. También dependiendo de la patología base y el contexto clínico del paciente, la plasmaféresis ha arrojado resultados favorables para el paciente. Una vez que tenemos este diagnóstico específico establecido con nuestra biopsia, con nuestra serología, y lo que se necesite, pues obviamente tenemos que enfocar el tratamiento a la patología adyacente. Normalmente la glomerulonefritis post-estreptococócica que entra en las glomerulonefritis infecciosas, el daño remite de manera espontánea una vez que los síntomas de la infección o la infección desaparece o es controlada. Sin embargo, se ha visto que en adultos mayores pueden no llegar a remitir estas glomerulonefritis infecciosas. Como pronósticos, el 80-90% de los pacientes que no reciben un tratamiento adecuado y precoz avanza a una falla renal terminal. Características de pronóstico desfavorable son que el paciente tenga más de 60 años, una lesión renal oligúrica, el aumento de creatinina por arriba del punto de corte que comentamos hace un momento, o sea que sigue aumentando, mal pronóstico. Semilunas de predominio circunferencial de más del 75% y que no existe una respuesta al tratamiento. La mortalidad en estos pacientes es debida principalmente a procesos infecciosos o a causas cardiovasculares. Y esto nos habla de que la mortalidad por uremia puede ser altamente prevenible con el uso de hemodiálisis.
Aquí dejo algunas preguntas acerca del tema expuesto y muchas gracias por su atención.